Profesión, las letras. Estatura, 1,70 m, o sea que yo soy un poco más alto. Cabello negro, frente ancha, cejas pobladas, ojos pardos, nariz roma, boca grande, labios delgados, barba poblada, orejas grandes. Instrucción superior. Señales particulares, ninguna. Esta fue la ficha que había elaborado la policía cuando Vallejo fue encarcelado. O sea, vamos a decir, esa es la descripción policial del poeta César Vallejo. Y para empezar a celebrar los 100 años de Los Heraldos Negros, vamos a invitar a Linda Morales Caballero, que nos va a leer el poema. Los Heraldos Negros, para abrir la noche. Y lo voy a leer respetando todos los signos que usaba Vallejo con muchísima precisión. Por eso no lo declamo, lo dejo. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si entre ellos la resaca de todo lo sufrido sin posar en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros artiles, o los heraldos negros que nos mandan a muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Muchas gracias. De 1968, publicado por Francisco Monclova Editores, una publicación que fue dirigida y guiada por Jean-Pierre Philippard, la esposa de César Vallejo. Y fue para mí casi como un milagro, porque encontrar una edición no ejemplar de estos es, digamos, imposible, ¿no? No ser que hubiese comprado un coleccionista. Era una edición con facsímiles y numerada. Es decir, no hay dos libros como estos, son numeradas. Y tuve la suerte de comprar una de esas librerías de Giron Quírica. Y le contaba a Víctor Lagos sobre esa experiencia, y cuando lo compré, pues parecía que había encontrado un tesoro, ¿no? Pero más grande fue mi sorpresa cuando llegué al bar Quirolo para revisarlo minuciosamente. Y dentro de ella, dentro del libro, encontré la factura con que había sido vendido el libro. Entonces pude enterarme, pues, de quién había sido el propietario o la propietaria del libro, Leonor Binatea Cantuario. Yo no tenía ni la menor idea de quién era Binatea. Y decía que el libro había sido vendido a 1.450 soles. De la siguiente forma: 600 soles cuota inicial,
tres cuotas de 300. Entonces, cerré el libro, lo puse en la bolsa y regresé pues a mi casa, ¿no? Y al llegar a Nueva York, de regreso, le llamo a Radio Santibáñez. Entonces me da las luces de aquí, ¿quién había pertenecido a ese libro? ¿Quién era Leonor Villatía? Había sido gran amiga de la primera esposa de José María Arguedas y del mismo escritor. Así que fue casi, como le digo, un milagro. Y ahora les voy a presentar ese milagro, lo tengo aquí, para que ustedes lo puedan ver. Roger, voy a pedir para... Ya. Fernando. La publicación de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Y por supuesto agradezco a Barco de Papel y agradezco a todos ustedes por su presencia acá. Bueno, yo he traído una ponencia que tengo sobre el libro, sobre Los Heraldos Negros. La leeré, pero antes Ángel me pidió que hable sobre esta edición, que en realidad es una gran joya porque es la edición que se hizo por vez primera en el Perú, recogiendo la poesía completa de César Vallejo, ¿no? Este libro que recoge Los Heraldos Negros, recoge Trilce, los poemas en prosa y los poemas humanos, y España aparta de mí este cáliz. O sea, todos los libros de Vallejo están acá. Por primera vez en el Perú, el año 68, se reunía en un solo volumen toda la obra poética completa de César Vallejo. Esa es la importancia de esta edición, de este libro. Sí, este es. O sea, esta es la edición. El libro que encontró Ángel en una librería de viejo en Lima, pues es un ejemplar de esa edición, ¿no? Este libro es una edición con facsímiles, quiere decir con fotografías de los textos originales donde Vallejo escribió los poemas humanos en París. Entonces aquí hay fotos de los textos mecanografiados por Vallejo en su máquina de escribir y con correcciones a mano que él iba haciendo, y la fecha de cuando había escrito, el año 37 en París, el año anterior a su muerte, porque Vallejo muere en el 38. Entonces la que tenía estos documentos era Georgette Philippart, la viuda de César Vallejo, a quien Vallejo se los dejó claro cuando Vallejo murió. Estos documentos son los que usó Raúl Porras Barrenechea después de la muerte de Vallejo para publicar por vez primera los libros Poemas Humanos, Poemas en Prosa y España aparta de mí este cáliz, bajo el título de Poemas Humanos, en París, el año 39, después de la muerte de Vallejo, que fue la primera edición que recoge los poemas póstumos de Vallejo, porque Trilce salió en Lima en 1922 y Los Heraldos Negros salió en 1919, por eso hace 100 años también en Lima. Entonces, la importancia de esta edición hecha por Francisco Moncloa, un famoso intelectual, escritor, periodista y militante comunista de Lima en los años 50 y 60, Francisco Moncloa, el famoso Paco Moncloa, que tenía una librería famosa en la Plaza San Martín de Lima en esa época, llamada la Librería del Sótano. Entonces, Paco Moncloa, asociado con otro famoso intelectual y militante político también llamado Humberto Damonte, en esa época ellos tenían la Librería del Sótano. Y Moncloa tenía su propio sello, Francisco Moncloa Editores, con el cual saca esta edición, el año 68. Y el prólogo es también fundamental porque es uno de los primeros trabajos
que hizo el famoso poeta y crítico peruano que trabajó en la Universidad de Ginebra, en Europa, Américo Ferrari. Aquí está el prólogo de Américo Ferrari, que después va a formar parte de uno de los primeros libros que se hicieron fundamentales sobre la obra de Vallejo, que se llama El universo poético de César Vallejo, que fue publicado por el año 70 en la editorial Monte Ávila de Caracas, en Venezuela, por Ferrari. Entonces aquí el prólogo está hecho por Ferrari y recoge, como les decía, los poemas póstumos de Vallejo, los que escribió Vallejo en París, es decir, los poemas en prosa, los poemas humanos, que fue un nombre que le pusieron Georgette y Raúl Porras Barrenechea, porque Vallejo no había puesto título todavía a estos poemas, estaban solo recogidos en un folder, así como ustedes pueden ver aquí, o sea, están mecanografiados y con correcciones, todo el folder estaba así. Pero a ellos se les ocurrió ponerle poemas humanos, obviamente por la tremenda carga humanista y humana que tiene la poesía de César Vallejo. Pero esa fue una decisión de Porras y de Georgette, ¿no? Entonces ya Georgette vivía en Lima, porque después de la muerte de Vallejo, Georgette se fue a vivir al Perú, se fue a vivir a Lima, porque ella dijo, a mí lo que me toca es irme a vivir al país de Vallejo, y abandonó su país y se fue al Perú a vivir al Perú, por Vallejo, y para conservar la memoria de Vallejo donde ella pensaba que debía ser, es decir, en el Perú, en su país, ¿no? Entonces, y ahí vivió Georgette hasta los años 80 en que murió. Entonces, este libro además para mí tiene una especial significación porque este es el libro en el que yo leí por primera vez a César Vallejo. Cuando yo empecé a escribir poesía cuando tenía 15 años, allá en la lejana costa norte del Perú, en la ciudad de Piura, donde yo nací y crecí, en Piura, un día yo vi que mi papá tenía este libro, ¿no? O sea, incluso con el forro de papel, porque a esto le falta el forro de papel. Ah, lo tiene, ok. Entonces, con el forro y todo, o sea, mi papá había comprado este libro, posiblemente a Callitas, un famoso librero que había en Piura en los años 60, que vendía libros así, visitando oficinas de abogados y etcétera. Mi papá era abogado, entonces así es como yo de repente un día, cuando yo era un niño todavía, porque el año 68 yo era un niño, y entonces vi que mi papá tenía este libro en la cabecera de su cuarto, en su cama tenía el libro. Y me llamó mucho la atención, qué cosa será esto, no sabía, ¿no? Pero yo era un niño todavía. Pasaron pocos años y cuando ya tenía como 15 años y yo empecé a escribir poesía, entonces me interesó saber cómo habían escrito otros poetas. Y así fue como en la biblioteca de mi papá estaba el libro y lo cogí, y aquí es cuando comencé a leer la poesía de Vallejo, y naturalmente fue una especie de bomba atómica cuando yo leí los poemas de Vallejo en ese momento, ¿no? Entonces, esa es un poco las ideas que me suscita en la memoria el recuerdo de esta increíble edición, ¿no? Es el libro. No, este es el libro de la famosa escultora, como dijo Ángel, Vinatea, Leonor Vinatea. Leonor Vinatea fue una famosa escultora peruana de la generación de los años 40 y 50, que fue profesora en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Yo supe de ella porque en Lima yo tenía una amiga, una famosa actriz peruana extraordinaria de los años 50 llamada Dalmacia Sámojor.
ella era amiga de Leonor Vinatea. Entonces yo escuchaba hablar a Dalmacia Samogón de Leonor Vinatea, la que fue dueña de este ejemplar que tengo acá en la mano. Vamos en la 269 aquí. Ah, acá está la factura de Leonor Vinatea, claro, comprada a plazos. En la... ¿Cuánto te costó el libro allá? Caro, por supuesto. Ah, caro. Claro, se conoce que es caro, pues, porque es una super edición. Claro, y con facility. Esta es una edición cara, por supuesto. Para las élites. Claro, Claro. sin duda. Sí, sí, para el pueblo. Claro. Claro. Era el propósito. Sí, o sea, esta era una edición pituca, como se dice en Exacto, Lima, sí. sin duda. Claro. Sí. El Sí. título de, supuestamente el título de que él estaba pensando para ponernos manos era nómina de huesos. Correcto, es una de las teorías. Sí, así es. Lo que dice Rubén es cierto. Claro que luego ya vienen ediciones populares que se hacen, ¿no? Claro. El gobierno de Velasco hizo ediciones populares de César Vallejo, por supuesto. Claro. Ahí nomás, 70. En Entonces- Chota, en Chota hay una edición igual también, en el San Juan de Chota. Claro. Y una en el San provincias Juan también. en el San José de Chiclayo hay una. Sí. Bueno, entonces voy a cumplir con el cometido de esta reunión y voy a leerles aquí la ponencia que tengo escrita sobre los heraldos negros. Los heraldos negros, una contemporaneidad contradictoria. Vamos a empezar con una idea de Michel Foucault que podría servirnos de base para iniciar esta interpretación de los heraldos negros. Lima, imprenta Sousa Ferreira, 1918, pero que recién circuló, como todos sabemos, en 1919. Sostiene el gran pensador francés que hay en el hombre, cito, una especie de primitivo reconocimiento del mundo antes incluso de que haya podido retomarse en la forma de un cogito. Hay significaciones previas. Y prosigue, así una primera complicidad con el mundo fundamentaría para nosotros la posibilidad de hablar de él, en él, de designarlo y nombrarlo, juzgarlo y finalmente conocerlo en la forma de la verdad. Y aquí lo más importante, si hay discurso, ¿qué puede ser entonces en su legitimidad sino una discreta lectura? Las cosas murmuran ya un sentido que nuestro lenguaje no tiene más que hacer brotar, y este lenguaje, desde su más rudimentario proyecto, nos hablaba ya de un ser del que él es como la nervadura. Podríamos decir que dicha nervadura constituye el lenguaje poético de César Vallejo en la obra que estamos estudiando. Afirma Foucault que en la interacción del sujeto del discurso con el mundo que lo rodea, en ese intercambio, esa lectura, esa escritura, nunca ponen en juego más que los signos. El discurso se anula así en su realidad, situándose al servicio del significante. Vemos con claridad que es una hermosa definición de la poesía. Intentaremos describir cuáles son los elementos que configuran el estilo de Vallejo en la formación, formalidad e informalidad de significantes en cierta área de los heraldos negros. Un estilo que, como afirmó Gutiérrez Girardot, logra mantener en incesante plenitud la conjunción de emotividad y cálculo de la palabra, como el poeta logra encontrar para los cuadros que brotan de sus excitadas visiones la expresión adecuada y concisa. Un tema que nos interesa es el del universo perdido de la infancia. Por supuesto, es uno de los grandes temas de la literatura en general, pero aquí vamos a tratar de observarlo desde una perspectiva distinta. Entremos a la sección Canciones de Hogar, para analizar como un todo los 5 textos que la conforman. El ambiente que impera es de índole religioso. Así estamos ante cuadros de santos, como una dolorosa entra y sale mi madre, alusión a una imagen de la Virgen María. Está la hostia oblea hecha de providencia. Luego, hay soledad en el hogar, se reza. No falta el tema bíblico. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto. También,
Ahora yo me escondo como antes todas estas oraciones vespertinas. Padre, aún sigue todo despertando, es el ero que canta, es tu amor que resonando va en la eternidad. Alusión a la vida eterna tras la muerte cristiana. Y finalmente los famosísimos versos: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Ahora bien, habida cuenta de la profunda religiosidad del hogar vallejiano, conocemos perfectamente la historia de sus dos abuelos sacerdotes españoles, podemos encontrar que dicha fe está cuestionada, socavada, diríamos, por la presencia de la muerte, la cual campea en la totalidad del poemario, y de una negatividad que rechaza toda acepción complaciente del ordenado y estable mundo de la creencia religiosa. Veamos las marcas textuales o significantes en el decir de Foucault. Mi ser recibe vaga visita del no ser, y al verlos siento como un algo que no quiere partir, aunque partirá de todos modos, ya sea coyuntural, del hogar o inexorablemente, la muerte. Luego vienen dos conocidos estribillos en relación a su padre y al hogar de los pasos lejanos. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Si hay algo quebrado en esta tarde, mi corazón a pie. Y el desgarrador testimonio por la muerte del hermano querido. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear. Finalmente, en Espergesia, todos saben que vivo, que soy malo, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor de féretro, fluidos vientos. O lo que es más definitivo, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Es decir, Vallejo se inclina por resolver toda su preocupación metafísica en los planos del misterio. Podríamos hablar de un claro agnosticismo aquí, pero que se lleva como un peso sobre la espalda, una joroba musical y triste. ¿Hay alguna definición más hermosa de la poesía? Que nos expresa y nos confronta con la existencia tan absurda que va de un lado a otro sin saber qué hacer, ni qué ómnibus tomar, como escribió Enrique Verástegui en uno de sus primeros poemas. El poeta entonces se sitúa afuera al realizar dicha operación de negar aquel supuesto paraíso perdido de la infancia, que en realidad vemos que no lo es por ningún lado. No hay nostalgia de ninguna especie, sino más bien una posición crítica. Del mismo modo ocurre con los poemas agrupados en la sección precisamente titulada Nostalgias Imperiales, que se supondría constituyen evocaciones henchidas de simpática memoria de la vida aldeana y la cultura andina. El Santiago de Chuco en el que Vallejo nació y creció hasta la primera juventud en que viajó a Trujillo, luego a Lima y en definitiva a Europa, aunque bueno es tener presente sus constantes regresos al pueblo natal. En los 4 sonetos que conforman la serie Nostalgias Imperiales, si bien encontramos una aparente apología de la raza y la supuesta grandeza del imperio incaico o preincaico, el tono es manifiestamente crítico e insatisfecho con lo que está pasando. En el soneto 1 dice: el campanario dobla, no hay quien abra la capilla. Diríase un opúsculo bíblico que muriera en la palabra de asiática emoción de este crepúsculo. Se trata de una realidad muerta que de paso es tipificada con vocabulario modernista filo-oriental en momentos en que Vallejo empieza ya a dejar ese modo rubendariano que también está muriendo en su escritura. Esto queda claro en la siguiente estrofa en la que usa peruanismos de raíz quechua, fusionándolos en avanzado supermestizaje, aún con sonido supérsite del modernismo. Un pollo con 3 potos es retablo en que acaba de alzar labios en coro la Eucaristía de una chicha de oro. El vino cristiano trastocado en la bebida de los incas. Es fama el alarmado escorzor que causaron en la exquisita sensibilidad simbolista de Eguren dichos vocablos populares, lo cual no le impidió a Vallejo recrear a Eguren el oscuro, como lo llamó Javier Abril, manejando magistralmente su tonalidad dark,
como vemos en el poema Aldeana. El ámbar otoñal del panorama toma un frío matiz de gris doliente, y, cual dos gotas de llanto, tiemblan sus ojos en la tarde muerta, o lánguido se desgarra en la vetusta aldea. En el soneto 2 leemos: hay ficus que meditan melenudos, trovadores incaicos en derrota, y la rancia pena de esta cruz idiota. En el primer verso destaca una imagen que se aproxima a la vanguardia. De este modo, Vallejo se va alejando suavemente del modernismo, como hemos mencionado. Prosigue en el segundo verso aludiendo a los aradicus derrotados, si hacemos la equivalencia entre los trovadores medievales con los poetas quechuas, para cerrar la estrofa con un insulto al emblemático símbolo cristiano, lo cual ya es mucho decir si nos atenemos a la supuesta profunda religiosidad del poeta. El asunto está en que eso es lo que suscita en él la visión del poblado andino, una realidad inmóvil, estática, muerta, diríamos. Y que si estiramos esta interpretación, llegaríamos a una suerte de vergüenza o embarazosa situación que linda con el fracaso histórico. Cito: en la hora el rubor que ya se escapa, y que es lago que suelda espejos rudos, donde náufrago llora Manco Cápac. Quizá esto es lo que lleva a afirmar a la estudiosa norteamericana Michelle Clayton: la secuencia Nostalgias Imperiales, colocada en el centro de la colección, forma una poesía insistentemente emparejada con el término derrota, abundando en la siguiente cita: parece el alma exhausta de un poeta, arredrada en un gesto de derrota, y lo que es más rotundo e importante para una comprensión más total y abarcadora de esta obra. Los Heraldos Negros insiste en ofrecer la imagen de un poeta rechazado por los lugares que visita o habita, en una carencia que no es solo personal o del oficio, sino coyuntural a la época, una referencia englobadora a la inhabilidad de la poesía contemporánea para enfrentarse a una cambiante realidad, cita de Clayton. Esta situación estaría graficada en estos nítidos versos del texto Hojas de Ébano, también de esta misma sección. Y la abuela amargura de un cantar neurausténico de paria, oh derrotada musa legendaria. En esto está clara, como afirma Ferrari en su clásico libro, su participación en un espíritu moderno de la poesía, o más nítidamente, Vallejo toca en tales casos el vértice de la tensión poética. Su esfuerzo no es solamente el esfuerzo por expresar lo inefable, sino el esfuerzo por decir la imposibilidad de decir. Este sería el problema de fondo en los Heraldos Negros. Otras marcas significantes de la disconformidad vallejiana con el entorno andino. Cito: llega el canto sin sal del mar labrado, en su máscara bufa de canalla, que babea y da tumbos ahorcado. Otra: llueve, llueve, sustancia el aguacero, reduciéndolo a fúnebres olores. Otra: el ojo del crepúsculo desiste de ver quemado vivo el caserío. Otra: las payas, aquenando hondos suspiros, como en raras estampas seculares, enrosarian un símbolo en sus giros. Tenemos vanguardia incipiente, pincelada indigenista, alusión religiosa, todo junto, mezclado y o fusionado, muchas veces yuxtapuesto en un juego de voces y conceptos caprichosamente construidos, elaborados con un característico tono lírico superpersonal, en tránsito hacia una voz totalmente propia, pero que todavía no lo es. A veces Vallejo resuelve el problema con la inserción directa de la realidad, con una forma que anuncia la poesía conversacional de décadas adelante. Cito: madrugada, la chicha al fin revienta en sollozos, lujurias, pugilatos. O bordea la vulgaridad más coloquial. Cito: lejos, el río anda borracho y canta y llora. O con notable talento unifica indigenismo y vanguardia, potencializando más allá de la distancia que toma enormemente la riqueza de su lenguaje. Cito: y al sonar una caja de tayanga, como iniciando un guayno azul, remanga sus pantorrillas de azafrán la aurora. Nótese que aquí está todavía el azul rubendariano, más el atisbo erótico, el localismo insoslayable y el ultraísmo cosmopolita. Un artífice genial, sin duda. El rechazo del sitio es evidente en la oración del camino. Cito: es tu raza, la pobre viejecita,
que al saber que eres huésped y que te odian, se hinca la faz con una roncha lila. Y luego, la aurífera canción de la alondra que se pudre en mi corazón. En el siguiente poema huaco encontramos: yo soy el llama a quien tan solo alcanza la necedad hostil a trasquilar, volutas de clarín brillantes de asco. De todos modos, una reivindicación étnica e histórica. Cito: soy el pichón de cóndor desplumado por latino arcabuz. Y otra vez y siempre, el recurso bíblico para enfatizar una redención, o mejor dicho, resurrección de la raza sojuzgada por la conquista española. Cito: y a flor de humanidad floten los Andes, como un perenne Lázaro de luz, identificado con la gracia incaica que, sin embargo, cito, se roe en áureos coricanchas bautizados. Vallejo nos expone esa nervadura de lenguaje de la que hablaba Foucault al principio de esta ponencia, cerrando el poema así: a veces en mis piedras se encabritan los nervios rotos de un extinto puma. Se hace uno con la piedra ancestral andina y con audacia coloquial asume aquel criadero de nervios, como dirá en Trilce, que cobija en su sensibilidad extrema, inestable y desasosegada. En Mayo, igual nos habla de alientos rotos y su malestar quedará nítidamente expresado en Aldeana cuando se coloca en posición de observador desde afuera. De codos, yo en el muro, cuando triunfa en el alma el tinte oscuro y el viento reza en los ramajes yertos. Hay una opaca estática que lo separa del mundo aldeano que lo rodea, y allí mismo ve, cito, que en la penumbra gualda y roja llora un trágico azul de idilios muertos. Más muertes entonces, ahora con la memoria de los amores finados. Recordemos que en el poema anterior, Mayo, Vallejo ha escrito: o entregarse a los vientos otoñales en pos de alguna Ruth sagrada, pura, que nos brinde una espiga de ternura bajo la hebraica unción de los trigales. Busca a una muchacha que no encuentra y la describe con reminiscencia bíblica, estando en los Andes, en medio de un campo judío. Directa traslación literaria de Prosapia, simbolista modernista, que se amestiza, diríamos más adelante, cuando, cito, la zagala que llora su yarabía la aurora, recoge, oh Venus pobre, frescos leños fragantes en sus desnudos brazos arrogantes, esculpidos en cobre. La campesina es una greco-romana diosa, pero chola y cobriza. Lo mismo ocurre con el artefacto que cuelga del becerro que nos ofrece, cito, un himno de Virgilio en su cencerro. El poeta escucha al sumo vate latino, Virgilio,